1, Discos capítulo 2 y versículo 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, y después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Y entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Por 40 años, hermanos, predicando la palabra, varias veces hablé sobre este capítulo 2. Y aún en esta misma mañana vino a mi recuerdo sobre estos 4 hombres que trajeron al paralítico en esa camilla. Y la última vez que hablé en este púlpito de este capítulo era el regreso de los 4 fantásticos, así se llamaba el mensaje. Quizás usted tuvo ese día. El regreso de los 4 fantásticos. Otra vez prediqué sobre este capítulo un mensaje que se titulaba: ¿y los 4 dónde están? En nuestra iglesia, ¿dónde están estos 4? Alguna vez prediqué eso con el título de Toma tu lecho y anda. Eso se dice más adelante. Pero esta semana volví a leer este capítulo y había 2 cosas que saltaron, que nunca vi en estos 40 años, que eran para mí y que las quiero compartir con ustedes. Lo nuevo que descubrí, y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios sobre esos 4 hombres, esos 4 fantásticos, que ustedes y yo necesitamos esa clase de amigos. Tener esa clase de amigos que cuando estemos caídos, postrados, sean capaces de levantarnos. Necesitamos de esa clase de amigos que tengan esa capacidad y ese amor de llevarnos delante del Señor. Y eso, nunca había visto esto desde ese lugar. Estos son los amigos que necesitamos, de esos que se dice que están en las buenas y en las malas, que siempre están presentes. ¿Y de dónde salieron estos 4? Y nosotros tenemos que buscar e intentar tener esta clase de amigos en nuestra vida, porque estos siempre nos van a estar acercando a Jesús. Y la otra cosa, que es el título de nuestro mensaje en esta mañana, es rompiendo el techo con decisión. Yo nunca había pensado en el techo, siempre lo miraba, pero el techo es todo un mensaje, hermano. Y hay algunos de nosotros que necesitamos romper el techo, porque detrás de ese techo está la bendición, detrás del techo está el encuentro con Jesús. Y entonces en eso estaba mirando y pensando en esta semana. Pero mire qué cosa maravillosa, Entonces ya miramos a estos 4 hombres, estos 4 fantásticos. Necesitamos esa clase de amigos. Hermanos, todos nosotros tenemos que tomar esa decisión en nuestra vida de romper el techo. Porque el techo para nosotros es un límite. El techo para nosotros a veces es un mensaje: hasta aquí llegué. A veces el techo es la frontera que decimos: más allá no hay nada, ya está, lo logré todo. El techo muchas veces, hermano, nos atemoriza. Dice: ya no puedo avanzar más. Este es el lugar a donde llegué. El techo, hermano, tiene que ser un desafío, porque como dije, detrás del techo, si logramos romper ese techo, vamos a acercarnos a Jesús, vamos a estar frente al Señor. El techo, hermano, a veces lo vemos como que es el punto más alto de nuestra vida. Y aquí está y listo, ya no me preocupo más. Pero hay algo más allá del techo, hay una bendición, hay un milagro, como hemos leído aquí, hermano.
Entonces, cuando usted mire el techo de su vida, no diga, no puedo avanzar, ya está, ya aquí me quedo, me conformo con lo que logré, ya llegué a mi límite, no hay más nada. No, sí, hay que romper el techo, hay que encontrarse con Jesús y hay que ser testigo de los milagros que el Señor puede hacer en nuestra vida. Y me refiero a milagros como cambios importantes en nuestra vida, que podamos ser más espirituales, que podamos ser mejores servidores del Señor, hermano. El techo nunca debe ser para nosotros el fin de una etapa. Los techos se pueden romper, hermano. Tenemos que descubrir la bendición que hay más allá del techo. ¿Está motivado usted en su vida o ya llegó a su techo? ¿Tiene nuevas metas en su vida o ya llegó a su techo? Hermano, el techo no es un castigo. El techo es un desafío, es una puerta nueva para abrir. Y encontrarnos con nuevas bendiciones, hermano. No todo termina en el techo, hay algo más importante del techo, más allá del techo. No esté atemorizado. El techo me dice a veces que tengo que cambiar algunas amistades. Hace ya algunos años se instaló la palabra tóxica y a veces tenemos nosotros esas clases de amistades tóxicas que nos enferman, que nos contaminan. Gente que nos quita la energía, gente que saben sembrar el desánimo en nosotros. Y a veces, hermano, yo tengo que cambiar mi círculo de amistad. A veces esas amistades pueden estar hasta dentro de la iglesia, porque aún dentro de la iglesia hay gente que no está animada, hay gente que no está motivada. A veces en el trabajo hay gente que no tiene motivación, no tiene meta, no tiene objetivo en la vida. Y nosotros nos vamos nutriendo de toda esa fuerza negativa, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos que ir adelante y tenemos que dejar de andar pensando en eso. Somos dignos perdedores. Miren, no me va bien en la vida, pero lo intenté todo. No, hermano, hay que alcanzar la victoria. El encuentro con Jesús nos asegura a nosotros la victoria. A veces, hermano, yo me encuentro mucha gente y algunos que nos visitan a veces acá que hablo, que vienen de visita y son gente que pertenecen a ámbitos religiosos, hermano, que son muertos, que no tienen vida espiritual. De gente, hermano, que se alimenta solamente de emociones y no de la palabra de Dios. Y hay algunos que tienen que escaparse de esos círculos religiosos y vivir la vida en abundancia en Cristo. Porque es lo que Jesús dijo, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Muchos, hermanos, están atrapados en un molde religioso y ahí están, una religión de aburrimiento, una religión que nos habla de predicación del evangelio, que nos habla de salvación de alma, que nos habla, hermano, de la bendición de ver gente nacer de nuevo por medio de la obra de Cristo. Hermanos, hay que salir de esos círculos religiosos y abrazarse a la palabra y abrir las páginas de la palabra y en ella me encuentro con Jesús. Cuando yo abro mi Biblia, me encuentro con Jesús. Y eso, hermano, está más allá del techo. El techo es el límite, el techo es lo que me acorrala. Bajo el techo estoy encerrado, bajo el techo estoy como apretujado. Tengo que romper el techo y decididamente, hermano, ir y encontrarme con Jesús. El techo es lo que yo le llamo a veces la rutina. Todos los días las mismas cosas, todos los días las mismas cosas. Nuestra vida, hermano, vivimos como robots, nos levantamos, nos lavamos la cara, tomamos un té a las corridas, unos se sientan en la máquina, otros salen corriendo buscando un colectivo, llevando a los chicos al colegio o ir al taller donde trabaja y todos los días la misma historia. Todos los días. Y aún en lo espiritual algunos dicen, es sábado ya, mi cuerpo lo sabe, me voy a la iglesia. Pero ya viene como parte de una rutina, no viene con ese ánimo de decir, me voy a encontrar con el Señor. Hoy hay una palabra del Señor para mí que me va a alimentar, que me va a fortalecer. Hoy va a haber una palabra de Dios, me voy a encontrar, que me va a marcar el camino que debo seguir. Voy a la iglesia a encontrar una palabra para sentir al Cristo vivo hablando a mi corazón. A sentir su amor, que tiene un mensaje para mí, que todavía me tiene en cuenta en su obra, aunque soy un indigno pecador, todavía Él tiene planes para mí, como recién se dijo, Él empezó la buena obra y la perfeccionará. Hasta el día de su regreso, hasta que Él vuelva. En síntesis, hermano, anímese, tome la decisión, rompa el techo y encuéntrese con la bendición, encuéntrese con la victoria y encuéntrese con el milagro que va a ser el Señor. Aquí en nuestra historia fue el milagro en un paralítico, pero qué lindo que es poder contarle a otros
la emoción de haberme encontrado con Jesús. Los mundanos dirían, ¿quién me quita lo bailado? ¿No? Me encontré con Jesús. Me encontré, ahí estaba, y lo vi en su esplendor, y lo vi allí con todo su poder, y lo vi expresando y manifestando todo su amor. Y escuché esas palabras dulces que dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, cuando nosotros sentimos eso en nuestra vida, que el Señor nos asegura que Él perdonó nuestros pecados, y es más, Él usa términos como que nos lavó con su sangre preciosa, toda la mugre, toda la inmundicia que fuimos acumulando en nuestra vida pecaminosa, Él nos lavó con su sangre preciosa. Y hermano, eso nos quita un peso de encima, nos hace libre. La palabra de Dios lo dice, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es lo que tenemos que expresar en esta vida nueva. Pero hay que romper el techo. Estamos apretujados, estamos encerrados, estamos desmotivados, a veces muy aburridos. Hay que entrar en acción y tomar la decisión y romper el techo y encontrarnos con el Señor y su bendición. Ese es el desafío en esta mañana. Y entonces, en primer lugar, yo estaba pensando en estos días que tengo que romper el techo y tener un mejor ministerio. ¿Qué es esto? Un poquito, si busca ahí en Timoteo, por favor, segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Romper el techo para tener un mejor ministerio. Por si alguien no sabe o lo olvidó, la palabra ministerio significa todo aquello que yo puedo hacer por la gente. Entonces, hermano, necesito romper el techo para hacer mejores cosas por la gente. Dice aquí la palabra segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Dice Pablo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo que el Señor nos mandó, hermanos, de hacer por la gente, cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros hemos sentido de Dios que Él nos encomendó una misión. Y esa misión no es la de ser un adorno en la congregación. Hay una misión, hay un testimonio para dar, hermano. Hay un mensaje para compartir. Y entonces, dice Pablo, dice, para cumplir con lo que Dios nos pide, dice, tú tienes que acostumbrarte a padecer aflicciones, soportar aflicciones. Y en la vida tenemos diferentes clases de aflicciones. A veces aflicciones físicas, otras veces tenemos aflicciones económicas y hasta veces hasta algún hermano puede ser una aflicción para nosotros. Dice, es una tortura, uy, lo veo, no me gusta, no me cae bien, no me siento bien, siento que me juzga, siento que me maltrata. A veces hasta un mismo hermano puede ser una aflicción en nuestra vida. Pero dice, no sos hecho de azúcar, no eres de mantequita ni de algodón, dice, soporta aflicciones. En otro pasaje Pablo le dice a Timoteo que él tiene que sufrir y padecer como un buen soldado de Jesucristo. La vida militar y la vida del servicio al Señor, mi ministerio, hermano, tengo que acostumbrarme a padecer aflicciones, pero a pesar de mis aflicciones yo tengo que servir al Señor. Y el texto termina diciendo, cumple tu ministerio. No hay excusa válida delante de Dios. No hay, hermanos, limitaciones, cosas que nos puedan impedir servir al Señor. Cumple tu ministerio, ordena tu vida, organiza tu vida. Sé una persona que tenga allí las prioridades bien en orden en su vida. ¿Qué es lo primero en su vida? ¿Qué es lo más importante en su vida? Y lo importante es que lo más importante sea lo más importante. Lo importante es que lo más importante sea lo más importante en tu vida. ¿Es Dios? ¿Es su trabajo? ¿Es su familia? ¿Es su auto? ¿Su negocio? ¿Qué es lo más importante en su vida? Hay que organizar nuestras prioridades. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Delante de Dios. Que Dios nos guíe, porque eso nos va a ayudar a tener una vida espiritual más saludable, nos va a ayudar a tener una vida espiritual de victoria y nos va a ayudar, hermano, a cumplir con el ministerio que el Señor espera de nosotros. Esta palabra, esto aquí sacudió un poco mi vida en esta semana,
Porque muchas veces nosotros, y usted lo ha oído aquí en este púlpito, hablamos de grandes predicadores de la historia como Carlos Spurgeon, a quien llamaban el príncipe de los predicadores. Un hombre jovencito con 18 años que tomó una iglesia de 70 personas y la llevó a 16,000. Un hombre que hizo un ministerio tremendo y nosotros nos gozamos y a veces citamos frases de sus sermones y cosas que sucedieron en su vida. Muchas veces hemos hablado de Juan Wesley, un hombre que fue un gran ganador de almas, un hombre que tenía mensajes que fueron impactantes en su generación. Y hablamos de gente de la oración como Jorge Müller, un hombre que a Dios, hermano, le contestó miles de pedidos de oración. ¿Y cuándo vamos a hablar de nosotros? Y entonces esta semana, esta parte del tema me sacudió a mí. Cumple tu ministerio. Es bueno recordar lo que hicieron otros, pero ya tenemos que hacer cosas nosotros. Ya tienen que estar a la vista las obras que nosotros hacemos. Dice la palabra de Dios, cumple tu ministerio, cumple tu ministerio. Y ahora me pongo delante de Dios. Como decían nuestras abuelas, háblame con una mano en el corazón. ¿Estamos cumpliendo con el Señor? ¿Estamos cumpliendo con Dios? Las cosas que Él nos encomendó, ¿las estamos haciendo o no? Él necesita escuchar nuestra respuesta. Y usted sabe que a Él no podemos engañarle. Romper el techo, hermano, y cumplir el ministerio. Hacer lo que no me he animado a hacer para Dios. Comprometerme en la obra de Dios como nunca antes en mi vida lo hice. Caminar con firmeza en el camino del Señor como nunca antes lo haya hecho. Tomar en serio la causa del Evangelio, hermano. Pero para cumplir mi ministerio, tengo que saber algo simple, que lo hemos perdido de vista. Me tengo que meter entre la gente. Me tengo que meter entre la gente. Y ya tengo un plan para mí en eso, ¿no? Así que quizás ya en poquitos días nomás, ya vamos a estar metidos en un centro cultural de la colectividad. Algunos van a decir, va a ser folclore, vas a aprender pasitos de Salá, ¿y qué va a hacer? Me tengo que meter entre la gente. Porque si el Señor nos puso para predicar a la colectividad boliviana, tenemos que meternos en la colectividad. Ya tuvimos el tiempo por la radio, tuvimos tiempo en el fútbol y ahora tenemos que ir buscando otros lugares porque hay que cumplir el ministerio y el ministerio se hace con la gente y se hace por la gente, mis hermanos. Ahora déjenmelo pasarlo a la Biblia, porque algunos de ustedes van a decir, ¿y dónde aprendió eso? En la Biblia. ¿Pero en qué parte? Del Señor Jesús. ¿Pero cómo? Hermano, el Señor Jesús se metía entre la gente. ¿Sabía usted que él iba a los velorios y a los entierros? Y yo decía, ¿y qué va a hacer uno ahí? ¿A predicar? ¿A dar testimonio de la salvación eterna, de la resurrección eterna? Cuénteme cómo es eso. Y iban allí, llevaban al féretro un muchacho, era el hijo de la viuda de Naín, era su único hijo. Y el Señor Jesucristo vio la gente llorando, sufriendo en esa marcha rumbo al cementerio. Vio un grupo de personas que cargaban un cajón al hombro, llevaban a un muerto, gente que iban a ser futuros muertos. Y Él se metió allí y consoló a esa mujer viuda y Él resucitó a ese muchacho. Se metió entre la gente. Él estaba en los velorios, en los entierros. Cuando cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, verso 40 en adelante, cuando vinieron a Jairo, que era un principal en la sinagoga, tenía una hija de 12 años que se estaba muriendo y él entendió que Jesús era la solución para el drama familiar que estaba pasando. Y después apareció aquella mujer con flujo de sangre y el Señor se ocupó de ese caso y ahí estaba Jairo desesperado, sufriendo, tratando de tener la atención del Señor y Él le solucionó el mal a esa mujer que la Biblia dice que había gastado todo cuanto tenía el médico y nadie la había curado y con solo tocar el manto de la ropa de Jesús esa mujer fue sana, hermano. Y ahí estaba Jairo. Y cuando él pensó, este es mi turno, viene alguien y le dice en el oído, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús oyó eso y le dijo, no temas, cree solamente y vivirá. Oh. Y ahí andaba y fue hacia la casa, la gente estaba llorando. Y sale Jesús y le dice a la gente, no está muerta, sino que duerme. Y todos empezaron ahí a reír, que esa loca si está muerta, todos la vimos, está muerta la niña.
Y Jesús dijo, cree solamente y vivirás. Y esa niña volvió a la vida. Dio testimonio, predicó, iba a los velorios, iba a los entierros. Se metió entre la gente, frente a la tumba de su amigo Lázaro de Betania. La gente estaba allí sufriendo y entonces él vio la incredulidad de la gente. Y a toda aquella gente escuchó ese grito impactante, Lázaro, ven fuera. Y el que hacía 4 días que estaba muerto allí, él lo resucitó y le dijo a la gente que estaba ahí estas palabras, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Cumpliendo su ministerio. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Cumple tu ministerio. ¿Dónde lo puedo hacer? ¿En un velorio? ¿En un entierro? ¿Lo puedo hacer en una boda? Porque el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 1 a 11, dice que él llegó a un lugar que se llamaba Caná y había una boda. ¿Y qué faltó allí? ¿Qué faltaba en esa boda? Dígalo si usted es gente que estuvo en el mostrador años atrás. Faltó el vino, faltó el vino. Y entonces vino María y le dice, mira que no hay vino. ¿Y hasta cuándo me van a tener entre ustedes? Traigan ahí las tinajas de agua, porque generalmente en las casas había hasta como de 6 tinajas y algunas se usaban para lavar los pies de los que venían en el camino como una señal de bienvenida y tenían ahí diferentes usos. Y todo eso se transformó ahí en vino. Y él anduvo en las bodas. ¿Qué anduvo haciendo? Cumpliendo su ministerio. Y dio su testimonio. Y un día vinieron unos locos de esos apedreadores y dijeron, mira, a esta mujer la hemos sorprendido en adulterio de acuerdo a la ley de Moisés, tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Pero la ley de Moisés no era todo lo que decía, decían que había que traer al hombre también. ¿Qué pasó? ¿Se les escapó o lo dejaron escapar? Porque eran los dos que tenían que ser apedreados. Y ahí estaba el Señor, cumpliendo su ministerio, y se puso a escribir en el piso, dice el Evangelio. Juan capítulo 8, recuerdan, ¿no? Y entonces, no sé qué escribió, pero seguramente estaba escribiendo la sentencia para el atrevido que arrojara la primera piedra. Y de pronto levanta la mirada, todos desaparecieron, se evaporaron, se hicieron humo. Y ahí estaba la mujer, sollozando, arrepentida, prisionera de su pecado. Y Jesús la mira y le dice, ¿y dónde están los que te acusan? No hay ninguno, Señor. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Oh, y eso me impacta. Le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Comienza una nueva vida, rompe tu techo, sal de ese mundo de pecado, rompe tu techo, comienza una nueva vida. Te has encontrado con Dios, te has encontrado con Jesús. Y ahora dice Juan 3, capítulo 3, y dice el versículo 17, dice, porque el Hijo del Hombre, Jesús, no vino a este mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él. Y él le estaba cumpliendo su ministerio, le estaba dando testimonio a esa mujer, marcándole el camino para comenzar una nueva vida después del techo. Vete y no peques más, vive de una manera diferente, vive de una manera donde Dios esté presente en tu vida y el pecado esté lejos de tus actividades. Vete y no peques más. Cumple tu ministerio, velorios, entierros, bodas, una mujer allí sorprendida en adulterio, y el encuentro con los estafadores. Uno de ellos era Zaqueo, allá estaba arriba del árbol el petizo, dice que era de baja estatura, dice la Biblia, y ahí nomás la gente lo apretujaba, la multitud, pero el Señor tenía un sentimiento especial en esa jornada allí, de paso por Jericó, y mira al árbol y lo ve y le dice, Zaqueo. Podría haberle dicho petizo o algo, pero el Señor conoce bien las almas y sus necesidades. Y nadie sabía, pero él sabía el nombre, Zaqueo, desciende porque en tu casa voy a morar. Y después, y toda la gente murmuraba allí, y decían, pero ¿cómo si es el Hijo de Dios, cómo anda con los pecadores? Y entonces, Señor Jesús dice, en otras palabras, no te preocupes, Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estabas perdido, eras un estafador, hiciste fraude, abusaste de tus hermanos, le cobraste impuestos que no deberías cobrarle, te enriqueciste, bebiste de la sangre de tus hermanos para enriquecerte,
Pero yo soy el Hijo del Hombre y yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que empieza una nueva vida. Zaqueo, rompe tu techo, encuéntrate con Jesús y empieza a vivir una nueva vida. Y hermanos, la palabra de Dios nos enseña en Lucas 17, del 1 al 11, que él iba de camino y se encontró con 10 leprosos. Y nadie por la ley podía tocar un leproso, ni acercarse a un leproso. Pero eran 10. Y entonces él les dijo, vayan y hablen con el sacerdote, como dice la ley. Y cuando iban en ese camino se curaron. La lepra desapareció de su cuerpo. Y uno se pregunta, ¿qué hacía Jesús con los leprosos si estaba prohibido por la ley? Estaba cumpliendo su ministerio. Él vino, hermano, para predicar libertad a los cautivos, a los oprimidos. Él vino a hablar del año agradable del Señor, vino a traer salvación. Y ahí estaba cumpliendo su ministerio entre la gente. Eran leprosos, pero eran gente. Eran leprosos, pero eran almas necesitadas. Y Él se ocupó de ellos. Y todos fueron sanos. Y uno solo nomás de esos 10 vino a agradecerle. Y este era samaritano, dice la Biblia. O sea que era una persona despreciada, calificada como un mestizo. Pero ese fue el que tuvo un corazón agradecido a Dios por la obra, por el milagro. Cumple tu ministerio. ¿Cómo lo voy a hacer? Metiéndome entre la gente. Y esta es la pregunta que se impone. ¿Andamos nosotros entre la gente? ¿O andamos como esos caballos que andan por ahí, les ponen unas ojeras, anteojeras acá y no ven, solo van para adelante? Las madres de antes le decían a sus hijas, hija, camine por las sombras de los cables, hija, camine mirando al piso, no saluda a nadie, no habla a nadie. Pero parece que así andamos los creyentes, porque no estamos entre la gente. No hablamos con la gente, no tenemos contacto con la gente. ¿Cuál gente? Esa, la que anda en los velorios, en los entierros. ¿Cuál gente? Las que andan en las bodas. ¿Cuál gente? Dice que a Jesús era criticado porque andaba con bebedores y comilones. Así que él andaba con sus borrachos. Nunca bebió de los orines del diablo. Nunca se tomó la cerveza ni el vino de los borrachos. Pero andaba entre ellos porque los amaba y fue a la cruz muriendo por ellos. Y muchos de ellos rompieron el techo, escaparon de esa prisión donde estaban cautivos en el pecado, rompieron el techo, se encontraron con Jesús y comenzaron una nueva vida. Y así tanto la mujer samaritana, Nicodemo, el religioso de alma vacía, de religión muerta, el que no sabía lo que era nacer de nuevo, el que no sabía sobre la vida eterna. El Señor se metió en toda la gente ahí, bodas, entierros, velorio, casamiento, lo que se pasaba, hermano, leprosos, borrachos, entre todos anduvo cumpliendo su ministerio. Y ahora las páginas de la Biblia vienen y nos chocan a nosotros en esta mañana y nos dicen, cumple tu ministerio. Hay algo que tenemos que hacer entre la gente. Y hermano, cuando nosotros trabajamos entre la gente, vamos a tener fruto entre la gente. Y entonces cuando nosotros los domingos, y que ya el próximo puede empezar, donde un hermano, una hermana se levanta y dice, este es mi invitado, este es su nombre, aquí lo traje yo. Y nosotros todos entenderemos que está cumpliendo su ministerio, que está haciendo algo por la gente, entre la gente. Hermano, hay que romper el techo y tenemos que tener un mejor ministerio. Tenemos que hacer las cosas mejor de lo que estamos haciendo. Eso significa que queremos superarnos, que no estamos conformes en el encierro, que no estamos nosotros conformes que hemos llegado al techo. Todavía hay algo más después del techo. Hay nuevas bendiciones que podemos lograr. En segundo lugar, me gustaría hacer algún comentario sobre romper el techo y tener una mejor militancia en la fe. Ustedes saben, alguna vez yo les expliqué aquí de la palabra militancia. Ese no es un término de la política, ese es un término de la Biblia. Y la Biblia dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser buenos militantes en la fe. Un poquito de eso en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, el capítulo 1. Versículo 18, mire cómo dice la palabra del Señor. Tenemos varios textos, solo voy a citar este ahora. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo 1, verso 18. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo,
te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Eso es lo que Pablo le dice. Tienes que militar la buena milicia. El Hijo de Dios tiene que ser un soldado de Cristo. El Hijo de Dios tiene que tener una disciplina como el militar. Tiene que tener una vestimenta distinguida como el militar. El militar se viste diferente al chofer de colectivo. El militar se viste diferente, hermano, al carpintero, al mecánico. Se viste diferente a los que atienden en la estación de servicio. El cristiano tiene que tener una vestimenta que lo distinga. Y no me refiero solamente a estas vestimentas de tela, sino cómo está revestida nuestra alma. Y tiene que ser de Cristo, porque así dice la palabra, que tenemos que estar revestidos de Cristo. Eso es lo que la gente tiene que notar en nosotros. Y entonces Pablo le dice, milita la buena milicia, traduciendo eso a nuestra congregación. No te conformes con venir un sábado, con venir 2 veces al mes a la iglesia. Sé un buen militante en la fe. Cumple con el Señor. No seas un conformista. Bueno, ya fui 2 domingos seguidos, ya está. Y se toma sus vacaciones. No, hermano, sea militante en la fe. Pablo, hermano, anima, dice, milita la buena milicia, ponte en serio, sé constante, crece en la palabra del Señor, crece en el conocimiento del Señor, crece en las responsabilidades que tomas con el Señor, no con los hombres, no con un sistema religioso, no con la institución eclesiástica. Mis compromisos los tomo a solas con Dios y es con Él. Y cuando yo estoy bien con Él, entonces, hermano, milito la buena milicia. No tengo que salir a pintar muros como los políticos, ni andar ahí repartiendo panfletos. Solamente tengo que ser un portador del mensaje del Evangelio. Mi andar deja huellas de que soy un seguidor de Cristo. Mi hablar deja en evidencia que soy un seguidor de Cristo. Mi estilo de vida, hermano, deja en conocimiento de la gente que soy un seguidor de Cristo, porque Cristo hace la diferencia. Milita la buena milicia. Recuerda cuando dice ahí el escritor de Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero lo que me llama la atención es lo que sigue, dice, más cuando veis que aquel día se acerca. Ese día que se acerca es el regreso de Cristo y sabemos que Cristo va a regresar pronto. Entonces me tengo que ser un militante firme en la fe, me tengo que poner en firme, tengo que superar obstáculos, tengo que romper el techo. ¿Te animas a eso? ¿Tienes ese poder de decisión? ¿Tienes ganas de romper un techo? No va a ir preso por eso. Mientras sea el techo de su vida espiritual, rómpalo para encontrarse con el Señor. Viajé muchos años en el colectivo, los conocí todos. 24 horas a Paraguay, 22 horas a Jujuy, casi más de 20 años. Imagínense, diciembre de 1982 fue mi primer viaje a Paraguay. Y siempre veía algo que me llamaba la atención. En las ventanas, un martillito y una frase. ¿Alguien leyó alguna vez esa frase? Decía, rompa el vidrio en caso de emergencia. ¿Vieron esa frase alguna vez? En el edificio donde yo vivo, creo que ahora se robaron los matafuegos, pero cuando estaban ahí en cada piso había un matafuego y había una cajita con un martillo. Sí, ahora me estoy dando cuenta, no están los matafuegos. Y decía ahí en el martillito, dice, rompa el vidrio en caso de emergencia. Aterrizamos aquí esta mañana y ahora miro mi vida. ¿Estoy en emergencia o estoy bien? ¿Mi vida espiritual está en crisis? ¿Estoy fenómeno con el Señor o estoy mal con el Señor? ¿Estoy estupendo con el Señor o más o menos? Mire el martillo, rompa el vidrio, está en emergencia, puede hacerlo. En otras palabras, rompa el techo.
Rompa el techo. Si su vida espiritual está en crisis, si su vida espiritual no hace nada para Dios, no produce nada para Dios, agarra el martillo y rompa el techo. Hágalo. No hay condena por eso. Ahí está. Rompa el techo, acepte nuevos desafíos, tome nuevos compromisos con el Señor, póngase nuevas metas, inyéctese un poco de ánimo, o como yo digo, hágase un trasplante de ánimo de una vez y sirva a Cristo. Y sirva a Cristo. Estamos apretujados en nuestros moldes, en nuestro estilo de vida. El virus del aburrimiento está en nosotros. Todos los días las mismas cosas. Estamos insatisfechos y esperamos cosas diferentes, pero nunca va a conseguir algo diferente haciendo las mismas cosas. Hay que cambiar. ¿Y qué hago? Rompa el techo. Está en crisis, está en emergencia, está en una necesidad que necesita romper el techo. ¿Sabe usted que en los aviones hay una persona que la sientan al lado de la puerta? Me tocó 2 veces. Y en una, antes que levantara vuelo, me salvó y me cambiaron de asiento. Pero ese es el que usted tiene la autoridad para abrir la puerta de emergencia si el avión tiene un accidente o algo. Usted es el responsable en el vuelo de abrir. Y eso no se estudia en ningún lado. Eso depende del asiento que le vendieron y lo sentaron ahí. Y viene la azafata y dice, si tenemos un problema en el vuelo, usted tiene que esta palanca, pero si estamos en el aire no la abra. Y le da ahí unas instrucciones y usted queda todo el viaje tenso y dice, ¿y siento? ¿Y qué hago? ¿Abro? ¿No abro? ¿Qué? Pero eso se hace en emergencia. Y ahora usted ve que su vida está en emergencia. Y rompa el techo. Abra la puerta para nuevas bendiciones, abra la puerta para nuevas presencias de Dios en su vida, para nuevos contactos con el Señor, para una comunión más seria, para una comunión verdadera, una comunión, hermanos, que le dé fuerza para ir adelante y siempre adelante en esta vida. Hermanos, abra la puerta, rompa el techo, haga lo que tenga que hacer, hermano, pero mejore su militancia. Y ahí la Biblia nos abofetea. Y en la semana yo sentí claramente al Señor decir, tenés que mejorar tu militancia. A diferencia de la mayoría de ustedes, yo podría sacar mi extenso currículum y decir, Señor, en el año 1979 te serví de acá, 1980 en tal lugar, y eso no alcanza. Porque todavía estoy atrapado en eso, tengo que romper mi techo. Nuevo encuentro con el Señor. Nuevas bendiciones, nuevas victorias, nuevos milagros. Porque cuando el techo se rompió, el milagro se produjo. Y el paralítico ahí salió. Tengo que tener un mejor, hermano, ministerio. Tengo que tener, hermanos, en mi vida una mejor militancia. Pero quiero decirle también en esta mañana que tenemos que romper el techo, porque tenemos que ocuparnos de nuestra familia. Y ahí sí, acomódese en el asiento, tómese un tiempito. Porque tenemos que ocuparnos de nuestra familia. Una miradita, ¿está por Timoteo todavía? Ahí, la primera carta, capítulo 5. No lo voy a torturar mucho en esto, pero sí quiero que sepa que tenemos que romper el techo y ocuparnos más de nuestra familia. En síntesis, lo que estuvo leyendo el hermano recién de 4:12 de Timoteo, de los jóvenes, sé ejemplo. Empiezaba ahí, sé ejemplo. ¿Ya está ahí? Primera de Timoteo 5, verso 8. Primera de Timoteo 5, 8. Dice la palabra, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Otra vez, por si el texto es nuevo para usted. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, cada familia pasa por etapas diferentes. Algunos tienen niños, bebés, otros entrando a la adolescencia, otros tienen hijos jóvenes y otros ya tienen algunos malcriados de 30 años o más ahí bajo el techo, que todavía esperan que la mamá le haga la sopita y le tape con la frazada en el invierno y le prepare el agua de la ducha y bueno, ya conoce todo eso. Pero la Biblia dice esto. Dice que tiene que cuidar su familia porque tiene que proveer para los de su casa
Y entonces el padre o la madre, el jefe, la jefa del hogar, nos dice, yo esto me lo gano transpirando y voy y me lo gasto en ropa, en cartera, en jean, en perfume, maquillaje para alguno, una peluca para algún varón, no sé qué cosa. Se meten al gimnasio los varones, no sé, y gastan plata ahí y toman sus bebidas energizantes y todo eso. Ya ni me haga hablar de eso. Pero la Biblia dice que tiene que proveer para los de su casa. Si usted está trabajando en su casa no debe faltar nada. Varón, usted tiene que cuidar a su esposa y sus necesidades. Tiene que proveer para sus hijos. El costo de las lapiceras, de los cuadernos, de todo lo que usan nuestros hijos, son cosas muy costosas. Usted tiene que proveer de algún lado, porque usted tiene que trabajar en la formación de sus hijos. Tiene que proveer fe también en su hogar. Así que tiene que agarrar la familia y meterla en el colectivo y traerlo a la casa de Dios. Porque usted está proveyendo vida espiritual, está proveyendo fe para su familia. No solo está cuidando de que haya ahí un pedazo de pan en la mesa, sopa suficiente, fideo suficiente. No solo está cuidando eso, tiene que cuidar las almas de los que están en su hogar. Porque los hogares, hermanos, son responsabilidades que Dios nos confió. Y entonces el principio de este texto, hermano, dice que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, porque alguna agarra y dice, no, pero yo ayudo a mi hermano, que mi cuñado siempre está necesitado, que el padrino, que el tío, que... No, para los de su casa, ahí está el compromiso. Provea para ellos, porque si usted anda gastando plata, despilfarrando dinero por ahí, administrando mal, lo que usted gana con su sudor, pero aunque usted lo gana con su sudor, Dios, hermano, le exige que administre bien. Porque la fuerza y la salud para el trabajo se la da Dios. Y usted tiene que ser un buen administrador y tiene que proveer para los de su casa. No haga cosas así, ellos que se arreglen. No. Tenemos una responsabilidad en el hogar. Hombres, cuidar, la esposa, los hijos. Y hasta a veces se nos filtran los nietos también ahí. Y están bajo nuestro techo. Vamos a proveer para los de nuestra casa. Porque si yo no lo hago, y digo, ya están grandes, ya que se la arreglen, me voy. Dice, usted es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. La primera institución que Dios creó es la familia. Tenemos que velar por ella, tenemos que cuidarla, tenemos que orar, tenemos que motivarla, tenemos que traerla a la casa del Señor. Tenemos que luchar para que nuestros hijos, nuestros nietos estén en el camino del Señor. Y qué difícil que es esa tarea. ¿Cómo nos frustramos? Y a veces nos aparecen con cada martes 3 en la casa, que no sabemos qué hacer. Nos aparecen con cada hecho que decimos, ay, trágame tierra, ¿qué hago ahora? Pero tenemos que seguir trabajando por los nuestros y tenemos que proveer para ello y hay que romper el techo. Quizás usted ya está rendido y dice, mi familia ya no tiene arreglo. No, mi familia ya está, rompa el techo. Rompa el techo y descubre un mundo nuevo junto a los suyos, junto a los que Dios les confió. Dedíquele tiempo, háblele del Señor, háblele del Señor. Y una última enseñanza aquí, porque ya no sé cuánto tiempo hace que estoy aquí adelante. Pero hay que romper el techo y hay que tener un mejor servicio. Hermanos, tenemos que tener nosotros, romper el techo y tener un mejor ministerio, romper el techo, tener, hermanos, nosotros una mejor militancia, romper el techo y ocuparnos de nuestra familia y por último romper el techo y practicar un mejor servicio a nuestro Salvador. En otras palabras, sé diferente. Algunos de ustedes dicen, ya tengo tantos años en la fe, 20, 15, 10, 5 años. Y mi pregunta es, ¿le lavó los pies a los hermanos alguna vez? Dice, ¿qué más puedo hacer? Ya cociné en la iglesia, ya limpié los baños, ya limpié el piso, le llevé agua al predicador. El predicador anda bien, ya no usa agua acá adelante, pero otros sí usan. Otros toman un té mientras predican, y no está mal eso. Y entonces ya me ocupé de esto, de lo otro, y lavó los pies de los hermanos. ¿Y cómo? ¿Y hay que hacer eso? ¿Y Jesús no lo hizo? Creo que sí. Creo lo hizo. Lo hizo.
¿Y por qué lo hizo? Porque dio una lección de humildad. El maestro atendiendo a sus discípulos, y esos pies, como no se imagina, no había eficiencia en ese tiempo. No había talquito en ese tiempo. Y venían con esos pies, dice, traiga las patas para acá. Y puso el lebrillo y la toalla y lo secó todito, para que no junte hongo, nada. Hay que estar en el detalle, usted mire eso. ¿Y lavó los pies? No. ¿Pero sirvió al prójimo de alguna forma como eso? ¿Levantó a un caído, a un arruinado, a un malherido? ¿Lo hizo alguna vez? Porque la Biblia habla de un samaritano que era bueno y que iba de camino. Y cuando yo estoy hablando de esto, de tener un mejor servicio, estoy hablando de ser diferente. De no ser de los que esos que parece que salieron de la fábrica de chorizo, que salen todos cortaditos igual, del mismo tamaño, el mismo peso. El Hijo de Dios tiene que ser diferente al mundano. El mundano no lava los pies del otro, eso es humillante, pero yo soy siervo, yo lo hago. El mundano no levanta al caído, porque la regla de ellos dice, tanto tenés, tanto valés. No tenés nada, yo sigo mi camino. Pero ahí está el malherido, y la Biblia habla de un samaritano. Esa lección antigua tiene que ser practicada por nosotros. Y ahí estaba malherido, desangrándose, y pasó el líder religioso, el sacerdote, dice la Biblia, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 10, y dice, y lo miró, yo creo que hizo cálculo, dice, este no tiene billetera, no tiene nada, tarjeta virtual, nada, ninguna. Yo me voy. Se fue el religioso. La Biblia dice así, siguió de largo. Y pasó un levita, que era era el administrador en el templo, y habían levitas que atendían la parte religiosa, la parte espiritual, pero habían levitas que eran como policías, que cumplían la función de policía. En otras palabras, era alguien que estaba representando al Estado, y lo vio al hombre malherido, desangrándose, dice la Biblia, y siguió de largo. Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos en ese, como el sacerdote y como el levita, vemos los necesitados y pasamos de largo, porque hemos perdido de vista los principios del Evangelio, las enseñanzas de Dios, de nuestras obligaciones con el prójimo. Hay que extender la mano, hay que levantar al caído, hay que poner vendaje en esas heridas sangrantes, y vivimos, hermanos, rodeados de gente que está lleno de heridas profundas, de hogares que se derrumban, de vidas que se destruyen. Ya hasta en las últimas reuniones hemos tenido aquí personas alcoholizadas y pidiendo ayuda, hermanos. Están por todos lados, y faltan los nuevos samaritanos, los samaritanos de nuestra generación, los samaritanos de nuestra congregación. Que levantemos los caídos, que traigamos la gente aquí a la casa de Dios, y que un día en una reunión de oración diga, por este oraba. Estaba destruido, estaba lastimado, maltratado por la vida, por la familia, por el mundo, por el diablo. Vaya a saber, este hombre estaba mal, por él oramos y lo trajimos, y ahora es uno más entre nosotros. Hermanos, tenemos que hacer esto, romper el techo y tener un ministerio diferente. Y quizás ahí, mientras yo estoy hablando, usted tenía que ir diciéndole, Señor, el otro sábado, el domingo voy a traer uno de esos caídos acá. Usted puede decir, aquel, mi cuñado, mi tío, aquel que hizo la primaria conmigo, el compañero de la secundaria, ese está malherido, ese se está desangrando, está casi de salida en la vida. Señor, ayúdame, lo quiero traer el domingo acá. Que venga a escuchar palabra, que venga a respirar los aires de Dios en esta congregación. Hermano, necesitamos romper el techo y tener un mejor ministerio. Y volvemos al principio para terminar. 4 amigos fantásticos, hombres geniales. Y yo siempre digo, el Evangelio no puso el nombre de esas personas como dando lugar a que pongamos nosotros el nuestro. Yo soy uno de esos 4. Yo me voy a comportar como uno de esos 4. Y yo muchas veces me pongo a pensar en la discusión, porque dice, algunos en la historia dicen que eso sucedió en la casa de Pedro, pero Marcos cuando escribió dice que estaba en su casa. Así que por ahí andaba la cosa. Y Marco no andaba preocupado por el techo roto ni nada. Pero ¿quién de esos 4 tuvo la iniciativa para decir, vamos a llevar esto a Jesús? Esta es nuestra oportunidad de ponerlo delante del Señor. Vamos a volver ahí a Marcos capítulo 2 y voy a usar ahí un texto y vamos a terminar.
Y ahora, imagina esto junto conmigo, hermano. Uno de los 4 que no sabemos cómo se llamaba, capaz que se llamaba Freddy Arias, no sabemos. Le dice, vamos a llevar a este. Porque ya los médicos no lo han atendido, no le han encontrado solución, y ahí está Jesús. Jesús lo va a ayudar. Es el Señor el que lo va a ayudar. Y dice que llegaron ahí a la casa, hermano, y la casa estaba llena de gente. No se podía entrar, hermanos, a esa casa. Todos querían a escuchar a Jesús, los religiosos, los curiosos, los vecinos, los oportunistas, todos estaban allí en la casa. Observe cómo dice ahí la palabra, hermano, versículo 1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos hermanos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. ¿Notó eso? Ya no entraba un alfiler en ese lugar. La gente estaba hasta en la puerta, en la vereda, todo estaba lleno. Y uno de esos 4 dijo algo parecido a esto. Pero vamos a llevarlo. ¿Y cómo vamos a hacer? Y anda a mirar la ventana. No, por la ventana, ni modo. Y si empujamos un poquito como en el colectivo, no, son muchos. ¿Y a quién se le ocurrió? Y vamos a romper el techo. Y capaz que le dijo, vamos loco, animate, vamos. Y el paralítico ahí escuchando a uno y al otro, ¿y esto qué van a hacer conmigo? ¿No? Se puso a pensar, él estaba escuchando la conversación, la decisión. Estos están decidiendo sobre mi vida, tan locos, me van a subir al techo de esto. Trate de pensar en eso. Ahí estaba el paralítico y dice, yo no sé qué va a pasar. Y de pronto vio que estos tomaron decisión, la que usted y yo tenemos que tomar, la decisión de romper el techo. Porque ese es nuestro mensaje en esta mañana. Tenemos que romper el techo. Y uno de ellos dice, y vamos a romper el techo. Y el otro con acento jujeño le dijo, lo hagamos. Y el otro con acento boliviano le dijo, ya de una vez. Y listo, y lo agarraron ahí, camilla, techo. Nadie hizo cálculos si aquello era techo de tejas, si era de paja y barro. ¿Qué? Vamos y rompemos. Sí o sí, rompemos. Y ahí estaban todos cómodos. Pero cuando usted lee el Evangelio de Lucas hablando de este tema, dice que allí estaban los fariseos y estaban los religiosos. Imagínense, vestiditos largos, todos perfumaditos, barbitas peinadas, todos ahí. Todos estaban ahí adentro. Eso cuenta Lucas, no lo dice Marcos. Y de pronto el ruido y ese techo que se abre. Y ahora lo escuchamos a Jesús. Mire cómo dice el Señor. Dice la palabra de Dios, verso 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, había alivio para ese hombre paralítico. Llegó el fin de su tormento, el fin de sus sufrimientos, hermano. Era el punto final para estar dependiendo siempre de otros. Y ahora Jesús le dice, empecemos por el alma, empecemos por la salvación. Tus pecados te son perdonados. Y ahora les recompensa a los servidores, le dice, por la fe de ustedes, por la fe de los 4. Hermano, Dios es recompensador. Y mire cómo termina aquí la historia, verso 6. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla este así. Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. ¡Wow! Asombrado, ojos abiertos, boca abierta. ¿De qué cosa estamos siendo testigos hoy?
de un hombre que le fueron perdonados sus pecados, de un hombre que cambió su estado de paralítico y ahora se lo ve feliz, se abrió paso ahí, entre la gente. Permiso, permisito, dijo Monchito, ¿no? Y con su camita en la mano y se fue contento a su casa. Ahora, hermano, este es un lecho, una camita, un catre, pero quiero que note eso entre los cuatro y nosotros. Esfuérzate. Primero la cruz, después las coronas. Como cantamos aquí, y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Este es tiempo de cruces, este no es tiempo de corona. Esto es tiempo de entrega, de esfuerzo, de sacrificio. Este es tiempo de un ministerio sufrido. Ya vendrá la hora de las coronas. Ya vendrán las horas de las coronas. Y estos cuatro hermanos cargaron al paralítico como quien carga la cruz. Estaban dispuestos al sacrificio. Estaban dispuestos a pagar el precio. Y hermanos, el día que nos miremos entre nosotros y nos veamos libres, llevando el lecho, llevando la cama nuestra en nuestra mano, todos llegarán a la conclusión bíblica: este se encontró con Jesús. Este hermano que viene los domingos, ahí está con su lecho, ahí está con su cama. Este se encontró con Jesús, rompió el techo, se encontró con el milagro. Hay una vida nueva, hay un camino nuevo. Y ahí va feliz con su lecho, caminando. Y ese lecho es el testimonio del encuentro con el Salvador. Y hermanos, si usted y yo ya nos hemos encontrado con Cristo y Él es nuestro Salvador, alegres con el lecho, tenemos que andar por esta vida dando testimonio de que el techo se rompió, la salvación llegó, el comienzo de una nueva vida llegó a nosotros por la obra de Jesucristo en la cruz. Solamente me voy a bajar de este lugar diciendo, hermanos y hermanas, anímense, toma la decisión y rompe el techo y vive una nueva experiencia con Dios, un encuentro cara a cara con Jesús para comenzar una nueva vida y tener un ministerio, una forma de servir, una vida familiar que honre y glorifique a nuestro Salvador. Todos nos ponemos de pie, vamos a hablar con Dios, hermano. Si nos ponemos de pie, por favor, y vamos a dar gracias a Dios por su palabra y por su misericordia enorme mostrada en esta historia. Y esta misma misericordia y amor hemos recibido nosotros como pecadores en nuestra vida, cuando nos encontramos con Jesús. Pero hoy también la Biblia nos pone frente a la realidad que hay otros que necesitan encontrarse con Jesús. Hay otros que necesitan experimentar la alegría de andar con el lecho en la mano en señal que ya se encontraron con Jesús, que el techo se rompió, que escaparon del molde en que estaban prisioneros y una nueva vida comenzó por la obra de Jesús. Bendice, Padre, tu palabra y ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor. Seguramente hoy has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, lecciones del cielo para tener un mejor servicio, para poder servirte a ti, Señor, y honrarte y glorificarte. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y no olvidamos la salvación eterna que nos has dado por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice cada alma aquí en este lugar. Bendice, Padre, cada familia que representamos. Necesitamos de ti, Señor. Y bendícenos en las decisiones que necesitamos tomar en esta hora para gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén, amén. Dios bendiga su palabra, todos de pie todavía. Hermano Omar va a venir para dirigirnos en los cánticos finales. Adelante.